El agua es una sustancia increíble. Sin agua la vida no existiría en la Tierra. En nuestro planeta, el agua puede encontrarse en todos sus estados físicos simultáneamente. Hay hielo, hay agua en su fase líquida y vapor de agua. En otros planetas, o la temperatura es muy alta o muy baja para que pueda existir agua en líquido, sólido y gas. En la superficie de Venus, por ejemplo, la temperatura es de 475 grados centígrados. Casi el 70% de la superficie de la Tierra está cubierta de agua. A pesar de la abundancia relativa del recurso, solo el 2.5% de toda el agua del planeta es dulce. El restante 97.5% es agua salada. El agua tiene propiedades químicas únicas. Es un disolvente universal y el compuesto más abundante de los seres vivientes. Estas propiedades, entre muchas otras, hacen del agua un compuesto indispensable para la vida. Ahora, se discutirán algunas de estas propiedades. Las moléculas del agua son polares. Esta es la propiedad más importante del agua. La polaridad del agua resulta de los enlaces de hidrógeno entre sus átomos. La estructura de la molécula de agua es simple. Dos átomos de hidrógeno unidos por enlaces covalentes a un átomo de oxígeno. Debido a que el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno, los electrones del enlace covalente pasan más tiempo cerca del oxígeno. Esto le confiere una carga parcial negativa al oxígeno y cargas parciales positivas a los átomos de hidrógeno. En otras palabras, la molécula de agua es una molécula polar y los enlaces entre sus átomos son enlaces covalentes polares. En esta figura se presentan los enlaces de hidrógeno entre las moléculas de agua. Las regiones con carga eléctrica de una molécula de agua son afines a las regiones de cargas opuestas de las moléculas de agua vecinas. Propiedad número 2. El agua posee fuerzas cohesivas y adhesivas. Las moléculas de agua forman enlaces de hidrógeno unas con otras. En todo momento, un % substancial de moléculas de agua está unido a moléculas vecinas, formando una red gracias a un fenómeno llamado cohesión. La cohesión contribuye al transporte de agua en contra de la gravedad en las plantas. Relacionado con la cohesión está el fenómeno de la tensión superficial. Este fenómeno se define como la dificultad de estirar o romper la superficie de un líquido. El agua tiene una tensión superficial mayor a la de otros líquidos. La alta tensión de superficie del agua le permite a este tejedor caminar sobre la superficie del agua. Propiedad número 3. El agua es un solvente excelente. Esta propiedad hace del agua un solvente versátil en los sistemas biológicos por su capacidad para disolver una gran variedad de solutos. Pero antes de continuar, es necesario definir algunos conceptos. Un líquido que es una mezcla totalmente homogénea de dos sustancias se conoce como una solución. El agente disolvente es el solvente y la sustancia que es disuelta por el disolvente es el soluto. Cuando el agente disolvente es agua, la solución se conoce como una solución acuosa. El agua es la sustancia que más se parece a un solvente universal por su capacidad para disolver casi todo. Es el líquido natural que más sustancias disuelve. Como solvente, el agua de lluvia disuelve las sustancias del suelo y las arrastra hacia los océanos. Por esta razón, el agua es el solvente de la vida. Casi todas las reacciones metabólicas que ocurren en los organismos se llevan a cabo en solución acuosa. De esta manera, el agua facilita la existencia de la vida. Ahora se relacionará esta propiedad del agua con su polaridad.
Si se coloca el compuesto iónico cloruro de sodio o sal de mesa en agua, los iones de sodio y cloro se verán atraídos por las regiones de cargas parciales negativas y positivas de la molécula de agua. Esto tendrá como resultado que las moléculas de agua rodearán a los iones individuales de cloro o sodio, formando esferas de hidratación. Esto causará la disolución de la sal. Y ahora otras definiciones. Una sustancia que tiene afinidad por el agua se conoce como hidrofílica. Lo contrario también es cierto. Una sustancia que no tiene afinidad por el agua se conoce como hidrofóbica. En esta figura se presenta un cristal de sal de mesa disolviéndose en agua. Una esfera de moléculas de agua o esfera de hidratación rodea cada uno de los iones que forman la sal. Aún una molécula tan grande como una proteína puede ser disuelta en agua si tiene suficientes regiones iónicas y polares. La masa en púrpura representa la proteína y las esferas pequeñas representan a las moléculas de agua. Otra propiedad importante del agua es su capacidad para conservar estable la temperatura. Esto se debe a que posee un calor específico muy elevado. En otras palabras, el agua es muy difícil de calentar y muy difícil de enfriar. El agua retiene la temperatura mejor que otros líquidos. Esto hace que sea el amortiguador de temperatura por excelencia del planeta Tierra. El calor específico es la cantidad de energía necesaria para aumentar en 1 grado Celsius la temperatura del agua. Esto resulta de los enlaces de hidrógeno entre sus moléculas. Para aumentar la temperatura de una sustancia, se requiere agregar energía térmica para hacer que sus moléculas se muevan con mayor rapidez, es decir, incrementar la energía cinética de las moléculas. Algunos de los enlaces de hidrógeno que mantienen a las moléculas unidas deben romperse para que éstas se muevan con mayor libertad. Gran parte de la energía que se agrega al sistema se utiliza en la rotura de dichos enlaces. La gran cantidad de calor que se debe perder o añadir para que disminuya o aumente la temperatura del agua hace que los océanos y otros grandes cuerpos de agua tengan temperaturas relativamente constantes. Otra propiedad del agua es que al congelarse flota. Es una de las pocas sustancias que es menos densa como sólido que como líquido. En otras palabras, el hielo flota. Mientras otros materiales se contraen cuando se solidifican, el agua se expande. En el hielo, cada molécula está unida a 4 moléculas vecinas a través del enlace de hidrógeno. Esta propiedad es muy importante. Si el hielo no flotara, eventualmente todos los lagos y hasta los océanos se congelarían, haciendo la vida en los mares imposible. El hielo flotante se convierte en una barrera que protege al líquido que está debajo del aire frío. Aquí se muestran algunos invertebrados fotografiados debajo del hielo antártico. Para aumentar la temperatura de una sustancia, se requiere agregar energía térmica para hacer que sus moléculas se muevan con mayor rapidez, es decir, incrementar la energía cinética de las moléculas.